Ahí se estaría grabando. Bien, bueno, un poco la agenda que vamos a ver en esta primera clase. Como nosotros vamos a ver la unidad número 1, que es teoría de probabilidad, la idea es ver un poco la definición o la idea de experimento aleatorio, el concepto de aleatoriedad, lo que vamos a ver y entender por espacio muestral, la idea de sucesos o eventos de un experimento aleatorio. Vamos a ver una idea intuitiva de lo que ustedes en algún momento vieron de teoría de conjuntos, que vamos a ver cómo se utiliza y se aplica en lo que es la parte de probabilidad. Después ya vamos a meternos de lleno en las distintas definiciones que hay de probabilidad, o sea, vamos a ver que no hay una única definición con la cual nos vamos a encontrar. Después vamos a ver, aparte de esa definición, lo que podemos llegar a entender por probabilidad axiomática. Vamos a ver la regla de la suma y la regla de la multiplicación. Probabilidad condicional, sucesos o eventos dependientes e independientes, y creo que ya terminando, si es que el tiempo lo permite, la idea de probabilidad total y teorema de Bayes. Eso sería un resumen de lo que tendríamos que ver en esta primera unidad. Así que, nada, dependiendo de hasta dónde lleguemos, como yo les había comentado en la plataforma, la idea es que, bueno, que ustedes antes de cada clase hagan una lectura o una revisión de lo que yo les voy a ir enviando. Y bueno, la idea es que después en estas clases que vamos a tener, ustedes me puedan hacer las consultas de lo que hayan leído y no se haya entendido y de lo que yo les pueda ir compartiendo. Tengan en cuenta que no es que solamente viendo los videos de las clases que vamos a tener va a alcanzar para que ustedes puedan tener una idea bien concreta de lo que tendrían que ver en esta asignatura, ¿sí? Porque uno trata de utilizar este espacio para dar la mayor cantidad de contenidos o de temas posibles, pero bueno, sabemos que eso no es tan así. El tiempo quizás es un poquito más acotado de lo que tendríamos en un formato de clases presenciales. Y como les dije antes, no sé si se los dije la semana pasada, pero bueno, acá juega mucho el aporte que ustedes puedan hacer de la lectura, la parte práctica, ¿sí? O sea, la idea de este tipo de modalidad de clases virtuales es un poco lo que se entiende y se conoce como aula invertida, ¿sí? La aula invertida es que quien está del otro lado, en este caso ustedes, son quienes tienen que llevar adelante el seguimiento de la materia, y son quienes por ahí tienen que dar el mayor esfuerzo para este tipo de instancias. Distinto que en una clase presencial, quizás el mayor esfuerzo es por parte del docente, porque es quien prepara la clase, quien tiene que guiar la clase, y ustedes simplemente van a presenciar esa clase, y bueno, ahí también obviamente pueden hacer las consultas, pero acá es como que uno les da el material y son ustedes los que tienen que tratar de buscar la manera de poder seguir la línea por donde uno va, ¿sí? Así que nada, eso lo quiero aclarar porque no es que solamente siguiendo o viendo las clases que vamos a tener los días lunes va a alcanzar como para que ustedes puedan entender la materia y saber qué es lo que vamos a ver. Bien, bueno, vamos a arrancar entonces ya con una primera introducción. Antes de empezar a ver las definiciones y la idea que hay detrás de la probabilidad, podríamos empezar a decir que el conocimiento humano está lleno de incertidumbre e imprecisión. Ahora vamos a ver un poco cómo se diferencia la estadística y la probabilidad de lo que es la matemática, ¿sí? que por ahí es donde les pueda llegar a hacer cierto clic,
porque como ustedes vienen muy acostumbrados a ver más materias específicas de las matemáticas, como álgebra, análisis o cálculo, de repente acá se encuentran con un enfoque quizás un poquito diferente y distinto al que vienen acostumbrados, ¿sí? Entonces, esta idea de que el conocimiento humano está lleno de incertidumbre e imprecisión nos posibilita empezar a ver de qué se ocupa la teoría de la probabilidad. Entonces, lo que podemos definir es que los esquemas de representación del conocimiento humano no contemplan la incertidumbre inherente a la experiencia humana, ¿sí? Es decir, vamos a ver cómo la teoría de la probabilidad, junto con otros enfoques que hay, nos permite... No me sale nadie que esté esperando, ¿eh? No sé. A mí no me figura nada. No, una era yo, profe, pero ya está, ya ingresé. Ah, ok. Bien. Bueno, Gracias. esta idea de incertidumbre e imprecisión se debe a muchos factores, como por ejemplo la insuficiencia que se puede encontrar a partir de la experiencia de tal fenómeno o de tal representación del conocimiento. Justamente otra de las causas de la incertidumbre es una inadecuada representación de ese conocimiento. Si bien estamos en la era de la información, tranquilamente podemos tener información poco fiable, poco confiable. Y también otra de las causas que provoca la incertidumbre es la inexactitud inherente al lenguaje. ¿Sí? Serían como 4 posibles causas en donde nosotros podemos encontrar ese concepto, esa idea de incertidumbre en el conocimiento humano, ¿sí? Entonces, esto está bueno porque es lo que lo hace diferente a la probabilidad de la estadística de las matemáticas. Las matemáticas no analizan aquellos fenómenos en donde aparece la incertidumbre o la imprecisión, ¿sí? Pues la matemática no se ocupa de esas cosas. En cambio, la probabilidad de la estadística sí se ocupa de ese tipo de características o de fenómenos. Haciendo quizás un poco una breve introducción histórica de qué época se empieza a tener una idea y un uso de lo que hoy en día conocemos como teoría de probabilidad. Bueno, lo que aparece en muchos libros es que la teoría de la probabilidad empieza de alguna manera a tener cierta forma a partir del siglo XVIII, a partir del estudio y la investigación que hicieron distintos matemáticos de esa época. Quizás los dos más renombrados y más conocidos son Pascal y Fermat. Por lo que se dice en la literatura, estos dos matemáticos eran muy amigos de un famoso personaje de esa época, conocido como el Chevalier de Mer. Era un personaje de la nobleza francesa que se dedicaba mucho a apostar y a jugar a los distintos juegos que se realizaban en esa época. Entonces, uno de los famosos problemas que de alguna manera se dice que dieron inicio a lo que hoy conocemos como probabilidad, se dice que, bueno, este personaje, a uno de los juegos que participaba y que estaba acostumbrado a jugar, era a lanzar distintos dados. Entonces, el famoso problema que se plantea es que en el lanzamiento de 4 dados, él siempre apostaba de que en ese fenómeno de lanzar 4 dados, siempre le iba a aparecer un 6, ¿sí? O al menos un 6. O sea que si él lanzaba 4 dados, en algunos de esos lanzamientos iba a aparecer al menos un 6. Entonces, esa era la apuesta que hacía este personaje a partir de las investigaciones que llevaban adelante Pascal y Fermat. Entonces como que le iban dando cierta
cierta información y cierto conocimiento de cuál sería la mejor apuesta que podía hacer este personaje en este juego. Bueno, eso es lo que se dicen o pueden encontrar en distintos libros como uno de los comienzos o de los inicios que dieron a este campo del conocimiento. Después de lo que llevaron adelante Pascal y Fermat, después ya empiezan a aparecer otros matemáticos también conocidos como Huygens, Bernoulli y Demoivre, que son los que de alguna manera empiezan a establecer lo que conocemos hoy en día como teoría de probabilidad, ¿sí? La teoría de probabilidad, todavía nosotros no definimos qué sería una probabilidad o qué entendemos por probabilidad, pero una primera aproximación que podemos tener es que la teoría de la probabilidad es la base de muchas aplicaciones que se utilizan en lo que es la toma de decisiones, y bueno, la idea es que en algún momento nosotros podamos hacer algún ejemplo de cómo ver la aplicación de la teoría de la probabilidad en la toma de decisiones a partir de lo que hoy en día se utiliza se la utiliza en la ciencia de datos. Empecemos ya con algunas definiciones para entender un poco lo que vamos a ir viendo. Una primera idea de probabilidad, podemos decir que una probabilidad va a ser un valor comprendido entre 0 y 1, incluido ambos valores, o sea, tranquilamente podemos tener una probabilidad igual a 0 como una probabilidad igual a 1, ¿sí? Pero acá ya nos da una idea de que cuando hablamos de probabilidad siempre nos vamos a estar refiriendo a un número real entre 0 y 1, ¿sí? Entonces, ya podemos saber que nunca vamos a poder dar un valor de probabilidad ni mayor a 1 ni por debajo de 1, ¿sí? Y esa probabilidad lo que va a hacer es medir la menor o mayor posibilidad de ocurrencia de un determinado suceso. Es decir, si esa probabilidad nos da igual a 0 o cercana a 0, vamos a ver que ese suceso o ese evento es poco probable de que suceda o ocurra, y si esa probabilidad es igual a 1 o cercana a 1, es que ese suceso o ese evento es muy probable de que ocurra. Otra de las definiciones que van a necesitar es lo que nosotros conocemos como experimento aleatorio. Primeramente podemos definir que un experimento va a ser un proceso que produce un determinado resultado. Entonces, de esa manera nosotros nos podemos encontrar con experimentos deterministas o experimentos matemáticos y experimentos aleatorios o no deterministas. Ahora dentro de un rato vamos a ver algunos ejemplos para ver la diferencia que hay entre los experimentos deterministas o matemáticos y los no deterministas o aleatorios. ¿Sí? Pero lo que podemos ver por ahora es que esa sería una idea de un experimento. Otro de los conceptos que van a necesitar es la idea de punto muestral o resultado de un experimento aleatorio, que básicamente me va a decir cuál es el resultado que puede estar ocurriendo o que se pueda estar dando en ese fenómeno. Y la otra definición o el otro concepto que van a necesitar es el de suceso o evento, que va a ser la colección de uno o más resultados que se puedan dar en un experimento aleatorio. ¿Sí? Son por ahora simples definiciones que igual las vamos a ir retomando a través de las distintas filminas. Bueno, ¿de qué hablamos cuando decimos que algo es probable? ¿Sí? Sería una primera pregunta que podríamos empezar a responder. ¿Sí? Yo recién les decía que algo va a ser algo probable si esa probabilidad es cercana a 1, ¿no? Entonces ahí voy a tener una idea de que ese suceso tiene una alta probabilidad de ocurrencia. Entonces, la teoría de la probabilidad, como veíamos recién, estudia los llamados experimentos aleatorios, o sea, los
fenómenos no deterministas. ¿Por qué no deterministas? Bueno, ahora vamos a ver cuál es esa idea que hay detrás de los fenómenos no deterministas que la distinguen de los experimentos deterministas o matemáticos. Por eso la teoría de la probabilidad básicamente está muy relacionada con lo que son los juegos de azar, porque de hecho es como que esa es la esencia que hay detrás de la teoría de la probabilidad. O sea, nace a partir del estudio de los juegos de azar. ¿Sí? Justamente donde interviene esta idea y este concepto de aleatoriedad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que distingue un experimento aleatorio de un experimento determinista o matemático? Que en un experimento aleatorio nosotros nos vamos a encontrar con algunas características importantes, que son que a ese experimento aleatorio nosotros lo vamos a poder repetir bajo las mismas condiciones tantas veces como uno lo desee. Otra característica es que a ese experimento aleatorio yo no voy a poder predecir con exactitud cuál va a ser el resultado que voy a obtener de ese experimento aleatorio, pero sí puedo llegar a conocer cuáles van a ser los posibles resultados que me puedo encontrar de ese experimento aleatorio. Se van a encontrar con miles de ejemplos de este tipo, como el de lanzar una moneda o lanzar un dado. ¿Sí? Son los dos ejemplos más típicos que se utilizan para poder empezar a definir esta idea de experimento aleatorio. Entonces, ahí, en ese ejemplo de lanzar una moneda o lanzar un dado, podemos ver esta segunda característica, que yo no puedo predecir antes de ese experimento aleatorio cuál va a ser el resultado que voy a obtener de ese fenómeno. Pero lo que sí puedo saber es cuáles serían los posibles resultados que voy a obtener, ya sea de lanzar una moneda o al lanzar un dado. Y una tercera característica es que a medida que ese experimento aleatorio se repite, los resultados individuales parecen ocurrir en forma caprichosa. Pero, ¿qué pasa? Si ese experimento aleatorio yo lo repito un gran número de veces, y lo que hago es registrar la proporción de veces en que ocurre un determinado resultado, lo que nos vamos a encontrar es que esa proporción tiende a estabilizarse en un valor determinado a medida que aumentó el número de repeticiones de ese experimento aleatorio. ¿Qué significa esto? Supongamos que yo decido lanzar n igual a 10 veces una moneda. ¿Sí? Yo sé que de esa moneda voy a tener dos posibles resultados. O me sale la figura cara, o me sale la otra figura que le vamos a poner así, seca. Entonces, ¿qué pasa si yo, de las 10 veces que lancé esa moneda, yo obtuve que 7 veces me salió la figura cara y que 3 veces me salió la figura seca? Si bien todavía no vimos cómo calcular una probabilidad, o cómo estaríamos calculando la probabilidad de cara o de seca, lo que sí puedo ver es que, bueno, ahí ya me salió la advertencia que me quedan 10 minutos. Lo que sí puedo ver con este ejemplo que les estoy proponiendo es que el fenómeno o el suceso cara tuvo más ocurrencias que el suceso seca. Ahora, ¿eso significa que se va a dar siempre? Que si yo siempre que lance 10 monedas voy a tener 7 veces la figura cara y 3 veces la figura seca? No, porque quizás si vuelvo a repetir ese experimento aleatorio 10 veces, quizás cambie eso y ahora tenga 7 veces seca y 3 veces cara. ¿Sí? Entonces, la idea que hay detrás de esta tercera característica es que si yo a ese experimento aleatorio lo tomo como resultados individuales, por eso dice que pareciera que esos sucesos parecieran ocurrir en forma caprichosa, pero si a este experimento aleatorio yo lo repito, lo repito, lo repito, lo repito, lo repito y lo repito, lo que voy a obtener
es que la proporción de veces en que me sale la figura cara o la proporción de veces que me sale la figura seca, esos valores se van a empezar a estabilizar en un único valor, cuyo valor va a ser la probabilidad de ocurrencia de ese fenómeno, de ese suceso. ¿Sí? Entonces, por ahora, lo que les tiene que quedar la idea es que si yo a ese experimento aleatorio lo repito una única vez y solamente voy a tener una posible situación u ocurrencia para ese experimento aleatorio. Ahora, esto no me está definiendo nada de que la probabilidad de que le salga la figura seca es más alta que salga la figura cara porque yo obtuve 7 veces seca y 3 veces cara. ¿Sí? Sino que para que yo pueda empezar a ver cuál es la probabilidad tanto para el suceso cara como para el suceso seca, yo a este experimento aleatorio lo tendría que repetir una determinada cantidad de veces para ahí sí poder empezar a hablar de probabilidad. ¿Sí? Bien, y cerrando con esta tercera característica, una frase que viene bien para empezar a entender un poco por dónde va, para quienes por ahí nunca vieron nada de probabilidad, es lo que en algún momento definió Einstein como que no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo, ¿no? O sea, difícilmente si uno siempre hace lo mismo pueda llegar a modificar o a querer cambiar las cosas. Un suceso o un evento, ya lo habíamos definido recién, es la colección de uno o más resultados de un experimento aleatorio. Como por ejemplo el que veíamos recién, si yo defino que el experimento aleatorio es lanzar una moneda, uno de los sucesos o de los eventos es o que me sale la figura cara o que me sale la figura seca. Si yo tomo el experimento aleatorio de lanzar un dado, uno de los sucesos que podría llegar a tomar es que el número que obtenga sea un número par o que el número que obtenga sea un número impar. ¿Sí? Son colección de uno o más resultados posibles en un experimento aleatorio. Esa es la idea de suceso o de evento. ¿Sí? Como por ejemplo, obtener un 5 al lanzar un dado, sacar un múltiplo de 3 al lanzar un dado, obtener la figura cara al lanzar una moneda, obtener el as de espadas al seleccionar una carta de un mazo, o el suceso formar póker de ases en una mano de póker. ¿Sí? Que sería otro de los posibles sucesos o eventos que se pueden dar en el caso de una mano de póker, entre tantos otros, ¿no? Bueno, acá yo les voy a dar 4 ejemplos de fenómenos y vamos a ver cuál de esos 4 corresponde a fenómenos aleatorios o no deterministas. El primero sería el de acertar los 6 números en el Kini 6. El otro sería obtener los valores máximos y mínimos en una función coseno de x. El otro sería el lado mayor en un triángulo rectángulo conociendo sus otros lados. Y el otro sería el suceso de que nacen más niñas que niños en un pueblo lejano. De esos 4 ejemplos, ¿cuáles de ellos corresponden a fenómenos aleatorios y cuáles no? Profesor, el del Kini 6 y el que nacen más niñas que niños en un pueblo lejano. ¿Y por qué esos 2 y no los otros? A ver, ¿qué es lo que lo distingue y qué es lo que los diferencia de que esos sí sean fenómenos? Porque al resolver el de triángulo, por ejemplo, me va a dar un número exacto probando una sola vez, sin que sea aleatorio. Y los máximos y los mínimos de una función de coseno también. Exacto. ¿Sí? O sea, la condición bajo la cual yo esté analizando ese fenómeno, yo sé que siempre me voy a encontrar
con los mismos valores máximos o con los mismos valores mínimos. Lo mismo que en el caso del triángulo rectángulo. Si yo conozco los otros dos lados del triángulo rectángulo, independientemente de la fórmula o el procedimiento que realice, todos estaríamos llegando a un mismo resultado, ¿sí? En cambio, en el caso de el Kini 6 y en el caso de que nacen más niñas que niños en un pueblo lejano, ahí ya no, porque ahí ya depende del azar, ¿sí? Ahí hay cierta incertidumbre en donde aparece esa idea o ese concepto de imprecisión, ¿sí? Y eso es lo que, por eso les comentaba antes, que el conocimiento humano está lleno de imprecisiones e incertidumbre, ¿sí? Y justamente eso es lo que le permite a la teoría de la probabilidad poder analizar ese tipo de fenómenos, en donde bajo un contexto de incertidumbre e imprecisión nosotros podemos tener algún modelo que me permita ver cuál sería la posibilidad de que ocurra ese fenómeno, ¿sí? Pero muy bien ese ejemplo que dijo la compañera. Entonces, en los experimentos no aleatorios o deterministas, como sería el ejemplo B y el C, el de los máximos y mínimos, en el caso del triángulo rectángulo, nosotros vamos a poder predecir con exactitud el resultado que va a tener ese experimento, ¿sí? O sea, yo puedo saber cuáles van a ser los valores máximos y mínimos en esta función, obviamente definida en un determinado intervalo, bueno, todo lo demás que uno le puede agregar, pero yo sí siempre voy a estar conociendo cuál va a ser el resultado que voy a obtener de esa función. Lo mismo que en el caso del triángulo rectángulo, ¿sí? O sea, las condiciones bajo las cuales se dé ese fenómeno son las que me van a permitir poder conocer el resultado. En cambio, en el caso de querer acertar los 6 números del Kini 6 y el otro caso de que nacen más niñas que niños en un pueblo lejano, bueno, puede ser que en un pueblo lejano existan más nacimientos de niñas que de niños. Y puede ser que obviamente que alguien acierte, de hecho creo que se da con bastante frecuencia de que cada fin de semana hay un ganador en el Kini 6, pero bueno, o sea, ahí ya no hay algo que vos te diga, bueno, mira, si vos vas a una agencia de quinela, jugás estos 6 números, vas a ganar el Kini 6. No hay nada de eso que te determine justamente que se va a ser el fenómeno o el resultado que se dé en ese experimento, ¿sí? Bien, ahora vamos a meternos ya en lo que podemos entender o conocer como sucesos mutuamente excluyentes. Dos sucesos A y B son considerados mutuamente excluyentes. Con esto seguramente ustedes ya lo deben saber. Cuando A y B no pueden ocurrir simultáneamente, ¿sí? Es decir, dos sucesos van a ser mutuamente excluyentes cuando o ocurre el suceso A o ocurre el suceso A. Perdón, o ocurre el suceso A o ocurre el suceso B, pero nunca que se puedan dar de manera simultánea. Sí, es verdad. Menos de un minuto.